Hola a todos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestro curso y de acuerdo a calendario vamos a revisar el tema de descripción y representación de variables. Así que parto a compartir mi pantalla. Bien, obtenida la información que deseamos analizar, lo primero es ordenarla. Y para ello lo que usamos son técnicas que dependen de la naturaleza o escala de medida de la variable. Y como ya hemos conversado, estas pueden ser de naturaleza nominal, ordinal o intervalar. Entonces, en esta sesión aprenderemos a representarlas gráficamente y, por supuesto, a describirlas en términos de algunos números resúmenes que los vamos a llamar estadígrafos. Entonces, para aprender estas técnicas, lo vamos a tratar con algunos ejemplos prácticos. Supongamos que queremos conocer la apreciación que tienen 30 usuarios de un consultorio de atención primaria acerca de la atención recibida. Y lo que hacemos por cada uno de nuestros encuestados es registrar sexo, que lo tenemos codificado con 0 para el sexo masculino y 1 para femenino, la edad en años cumplidos y una variable que indagamos que se llama calidad de atención, que esta calidad de atención podría ser calificada como mala, regular, buena, muy buena. Por supuesto que la variable sexo es una variable nominal, ¿no es cierto? Recordemos, los códigos 0 y 1 no son números, solamente expresan, ¿no es cierto?, el nombre masculino o femenino. La edad es una variable de naturaleza continua, aunque fue registrada como una variable de naturaleza discreta porque se ha preguntado en años cumplidos, y la calidad de atención claramente es una variable ordinal porque establece una jerarquía en términos de esta calidad que va desde el peor estado calificado, malo, le viene el estado regular, 3, bueno, y 4, muy bueno. Bueno, aquí están los datos de los 16 encuestados. Vemos que la persona 1 era de sexo masculino, tuvo una calidad de atención buena, 45 años de edad. La persona 2 era de sexo femenino, encontró la calidad de atención muy buena, 44 años de edad, y así sucesivamente con los 30 encuestados. Por supuesto que si uno mira esta información, en realidad no ve nada, es muy difícil concluir cosas. La variable sexo es una variable nominal y por lo tanto la tabulación estándar que podemos encontrar para una variable nominal la encontramos aquí, o sea, 14 personas son de sexo masculino, 16 de sexo femenino, 14 más 16 da 30, y esta información vaciada en términos de porcentaje es que el 46,7% de los encuestados son de sexo masculino y el 53,33% son de sexo femenino, y por supuesto 46,7 más 53,3 nos da el entero que es el 100%. En este caso, las frecuencias acumuladas, o cumulative, como dice en inglés, no tiene ninguna interpretación. Esto es, si la variable es nominal,
esta tabla se corta en esta información. Bien, ¿cómo podemos representar esta información? A nuestra izquierda vemos lo que se llama un gráfico de barras, ¿no es cierto?, donde la altura de la barra está representando, en este caso, la proporción de hombres y de mujeres. En el caso de los hombres, ¿no es cierto?, ya lo sabíamos, cerca del 43%, y en el caso de las mujeres, cerca del 57%. Sin embargo, este gráfico suele ser un poco confuso o no preferible cuando estamos hablando de una variable nominal, dado el hecho de que podría confundirse que en el eje basal hubiera un eje coordenado. Un eje coordenado supone que hay un orden de las variables y, por supuesto, en este caso es completamente irrelevante si ponemos los hombres primero y las mujeres después, o las mujeres primero o los hombres después. Generalmente, cuando se usa un gráfico de barras para representar una variable de naturaleza nominal, lo que se hace es poner primero la barra que tiene mayor frecuencia y así sucesivamente. Pero siempre considerando no caer en la confusión de que este gráfico solamente tiene un eje ordenado, que es aquel que representa las frecuencias. Por eso se prefiere que una variable de naturaleza nominal sea representada en lo que llamamos un gráfico circular o un gráfico de tortas más coloquialmente, ¿no es cierto?, en donde el entero representa el ángulo completo subtendido por una circunferencia que sabemos que es de 360 grados, y por lo tanto las frecuencias relativas, ya sean en términos proporcionales o porcentuales, tienen que ver con representar el 53,3% del ángulo de 360 grados o el 46 o 47% de ese mismo ángulo, ¿no es cierto? Y por lo tanto la ventaja que tiene el gráfico circular es que inmediatamente nos da la impresión gráfica bastante fuerte de qué nivel de la variable, en este caso si hombres o mujeres, son más frecuentes, ¿no es cierto? Este golpe visual se agradece tremendamente. Fíjate que al punto de que si uno obviara las frecuencias, uno podría tomar un transportador, medir este ángulo y ver qué proporción es este ángulo respecto de los 360 grados, y podríamos reconstruir estos porcentajes mostrados. Cuando vamos a una variable como la calidad de la atención, que es una variable ordinal, insistimos con la misma tabla anterior. O sea, 3 personas encontraron la calidad mala, 4 personas regular, 6 personas buenas y 17 personas muy buenas. Por supuesto que estas frecuencias las podemos representar en términos porcentuales. 3 de 30 representa el 10%, 4 de 30 el 13,3%, 6 de 30 el 20% y 17 de 30 el 56,7%. Pero recuérdese que la variable ordinal se acerca tímidamente a la concepción de número porque justamente establece una jerarquía. En este caso, mientras mayor sea el código numérico que estamos usando, asociamos mejor calidad de la atención, y ahora sí entonces podemos
interpretar las frecuencias acumuladas. Notar que este 10% es este mismo que está aquí, pero este 23,33 es la suma de 10 más 13,3, este 43 es la suma de 10 más 13,3 más 20, ¿no es cierto? Y por último, el 100% es la suma de todas las frecuencias. Por lo tanto, este 43,3% sí es el porcentaje de respuestas que fueron 1 o 2 o 3. Por lo tanto, podemos decir que el 43,3% de las personas encontraron la calidad de la atención a lo más buena o menos. Podemos usar, ¿no es cierto?, los calificadores de a lo más o a lo menos en la medida que nosotros tengamos una jerarquía, un orden en términos de las variables. ¿Cómo representamos estas variables? Igual que antes, lo podemos representar en un gráfico de barra o también en un gráfico circular. Pero ojo, si nuestra elección es representarlo a través de un gráfico circular, el problema del gráfico circular es que no representa la ordinalidad de la variable. La ordinalidad de la variable. Sin embargo, el gráfico que aparece en nuestra izquierda, que es un gráfico de barras, sí representa la ordinalidad porque el eje basal ahora tiene una dirección que va de menor a mayor y por lo tanto nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que la frecuencia que mayor concentra, ¿no es cierto?, sujetos en términos de la respuesta, está asociada a una respuesta muy buena. Entonces, en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, está representada la ordinalidad de la calidad de la atención y por lo tanto, si nuestra variable es ordinal, deberíamos preferir para su representación un gráfico de barras. Si la variable es de naturaleza numérica, continua o discreta, tenemos bastantes más elementos de representación y partamos por un gráfico muy interesante que fue introducido en las técnicas estadísticas por John Tukey el año 1977, que se llama un gráfico o diagrama de tallo y hoja. ¿Cómo se construye el diagrama de tallo y hoja? Supongamos que queremos representar los números 58, 67, 42, 57, 59 y 45. Lo que vamos a hacer es primero separar las decenas de las unidades. Por lo tanto, en términos de decenas, las magnitudes están en el orden de los 40, de los 50 y de los 60. Y a continuación, lo que hacemos es representar de menor a mayor las unidades referidas a cada decena. Como en la colección de datos tenemos un 42 y un 45, frente al 4 ponemos un 2 y el 5. 42, 45. Frente al 5, si vemos 7, 8 y 9, es que hemos observado un 57, un 58 y un 59. Frente al 6, hemos observado un 7, lo que significa que se capturó el número 67. Esto tiene
varias ventajas visuales. Por ejemplo, aquí tenemos la edad de las 30 personas que encuestamos y aquí el diagrama de tallo y hoja. Y observamos muchas cosas. Por ejemplo, por inspección visual, el tallo y hoja nos dice que la persona de menor edad que fue entrevistada tenía 16 años. El que tenía mayor edad tenía 58 años. Que hubo 3 personas con 32 años. ¿Por qué? Porque frente al 3 contamos 1, 2, 3, 2. También hubo 4 personas con 35 años. Porque frente al 3 hay 1, 2, 3, 4, 5. Si alguien nos pregunta si alguna de las personas que entrevistamos, por ejemplo, tenía 47 años, la respuesta es no, porque frente al 4 no hemos observado ningún 7. Y otra ventaja que tiene un tallo y hoja es que si enfocamos nuestra vista un poco torcida, ¿no es cierto?, nos da una idea de cómo es o cómo sería el gráfico, el histograma de la distribución de edades. Y este gráfico es bastante fácil de lograr porque lo que tenemos que hacer es que cada dato lo descomponemos en su decena y en sus unidades, y eso es bastante fácil de lograr si es que tenemos una planilla de cálculo como Excel, y por lo tanto si tenemos un software como Stata, esto sale desde una instrucción directa. Y por lo tanto, digamos, este es un esquema descriptivo que es bastante útil. Solo si el interés nuestro es representar gráficamente la variable, podemos construir intervalos, ¿no es cierto? Intervalos de clase que en este caso fueron construidos de largo similar, de largo 10. Cuando nosotros vemos intervalos como estos de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40, etcétera, etcétera, se da por entendida la convención de que, por ejemplo, el intervalo que va de 10 a 20 incluye las potenciales edades de 10 años, pero excluye las potenciales edades de 20 años que ya serían catalogadas en el intervalo siguiente. Por supuesto que podemos tomar el tallo y hoja anterior y contar cuántos sujetos tenían entre 10 años inclusive y 20 años exclusive, y serían 2, y así sucesivamente, y con estas frecuencias o con estos porcentajes podemos construir un gráfico que le llamamos histograma. Histograma porque tanto el eje de las X es un subconjunto de los números reales y el eje de las Y es un subconjunto de los números reales. Es decir, lo que tenemos aquí es una proporción del plano cartesiano y podemos hacer muchas operaciones matemáticas, como por ejemplo calcular cuánta área acumula la primera barra y la segunda sumada, por ejemplo. Sin embargo, para construir el histograma que vimos en la diapositiva anterior, no había que tener ninguna precaución porque los intervalos tenían igual longitud. Pero
muchas veces la información podría venir agrupada y a partir de la agrupación de esa información podría pedírsenos hacer un histograma. Y para ello hay que tener presente la siguiente regla: que la altura de una barra de un histograma, ¿no es cierto?, no es la que representa la frecuencia, ¿sí?, sino que el área de la barra es la que se asocia a la frecuencia, y por lo tanto tenemos que hacer el cálculo de la altura de la barra, y eso es lo que llamamos frecuencia ajustada. Si me permites, voy a ir a la pizarra y te voy a explicar este concepto. Supongamos que esta barra del histograma está representando una cierta frecuencia que vamos a llamar FK, pero esta barra tiene una altura H y tiene una base B, que es el largo del intervalo. Y lo que estamos diciendo, que el área de la barra es proporcional a la frecuencia observada, pero el área de esta barra es H por B. Y esto es, ¿no es cierto?, una constante de proporcionalidad por la frecuencia que estamos observando, ¿no es cierto? Llamémosle a la frecuencia, a la constante de proporcionalidad, en realidad un nombre distinto, ¿no es cierto?, que sería digamos, una constante alfa nomás, ¿no es cierto? Y así entonces observamos, se nos fue, que la altura H, vamos a borrar aquí, vamos a borrar un poquito todos los dibujos ahí, entonces retomamos, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos diciendo es que ¿qué me pasó acá, por favor? Déjame hacerlo de nuevo, por favor, aquí, compartir la pizarrita. Ahí está. Ahora sí, lo que estábamos diciendo entonces es que teníamos la base, la altura y la frecuencia. Entonces estábamos diciendo que el área de la barra, o sea, base por altura, ¿no es cierto?, era una constante de proporcionalidad a la frecuencia, y por lo tanto la altura H viene dada por una constante de proporcionalidad, pero lo importante es que está dada por la frecuencia partida por la base. ¿Sí? Esto es tremendamente importante. ¿Sí? Notar que si todas las bases fueran iguales, o sea, intervalos iguales, uno podría tomar como constante de proporcionalidad el largo común de la base, y solo en este caso las alturas de los histogramas te quedan iguales a la frecuencia. Esto es muy importante y no lo pierdas de vista. Ahora volvemos, y por lo tanto, en términos generales, a la frecuencia observada partida por el largo del intervalo que representa es lo que vamos a llamar frecuencia ajustada, y no es otra cosa que una medida de incidencia
de casos por unidad de longitud de la variable. Mira qué es lo que ocurre si es que hacemos caso omiso de esta regla de cálculo de frecuencias ajustadas. Por ejemplo, la siguiente tabla muestra la frecuencia de accidentes caseros por rango de edad. Por ejemplo, se observaron 30 accidentes y las edades de los accidentados iban de 0 a 3 años. 50 accidentados en edades que iban de 3 a 5 años. 40 accidentados en edades que iban de 5 a 10 años y así sucesivamente. Y por lo tanto observamos que los largos de los intervalos etarios son distintos y de hecho aquí los hemos calculado. Por lo tanto, tenemos las frecuencias absolutas, lo que se nos entregó como información, y si vamos calculando las frecuencias absolutas dividido por el largo, obtenemos las frecuencias ajustadas, 30 partido por 3, 10, 50 partido por 2, 25, etcétera, etcétera. Y fíjate que esta frecuencia ajustada tiene unidad de medida, son casos por año de edad, casos por edad, ¿cierto? Esto quiere decir que entre los 0 y los 3 años se observan 10 accidentes caseros por cada año de edad, ¿sí? Entonces, fíjate, y aquí hay que tener cuidado, porque si nosotros representamos en forma incauta el gráfico en Excel, vamos a tener aquí las frecuencias absolutas y de hecho nos hemos preocupado de poner la frecuencia y uno aparentemente creería que el gráfico está correcto, pero es un error. De hecho, fíjate que aquí lo que diría que la edad más común para presentar accidentes caseros sería entre los 10 y los 30 años. Sin embargo, cuando uno rehace el gráfico con las frecuencias ajustadas, el gráfico es dramáticamente distinto y observamos algo que es obvio, que es el proceso de aprendizaje que hay en términos de la exposición a los accidentes caseros. O sea, en los niños pequeños, muy pequeños, tienen 10 accidentes por año de edad, mientras en el rango etario de 3 a 5 son 25 accidentes por cada año en este rango etario y de ahí sucesivamente empezamos a bajar esa incidencia de accidentes por rango etario porque obviamente en la medida que crecemos nos vamos poniendo más cuidadosos. Pero lo que interesa es mirar la diferencia notable entre los dos gráficos si es que primero, en forma incauta, le decimos al Excel, grafica los rangos etarios respecto de las frecuencias observadas, o grafica los rangos etarios respecto de las frecuencias ajustadas. Así que esta es una diapositiva particularmente importante. ¿Cómo describimos las variables intervalares? Y en general, digamos, las variables. Vamos a llamar estadígrafos o estadísticos a los números resúmenes que nos permiten establecer conclusiones a través de la estructura muestral. Para construirlos necesitamos considerar toda la información que nos da una muestra. Y nos interesa construir estadígrafos fundamentalmente de tres estilos, los que vamos a llamar estadígrafos
estadígrafos de posición, de tendencia central o los estadísticos de variabilidad o dispersión. Fíjate que cada vez que tenemos datos que han sido medidos a través de una escala ordinal a lo menos, como la escala es ordinal, ¿no es cierto?, se puede establecer un ranking al interior de la muestra, o sea, ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, si hemos recolectado los datos 12, 7, 15 y 13, al ordenarlos de menor a mayor, tenemos 7, 12, 13, 15. Cuestión que podríamos conseguir, por supuesto, con un diagrama de tallo y hoja, ¿no? Pero para identificar que 7 es el menor de los datos, ponemos un subíndice, pero puesto entre paréntesis. O sea, el subíndice entre paréntesis indica en qué ranking de la muestra está el 7. Y así entonces, 7 era el más pequeñito de todos, por lo tanto, le correspondía el ranking 1, 15 era el mayor de todos, el mayor de 4, y por lo tanto le corresponde el ranking 4. En consecuencia, si tenemos una muestra de tamaño n y la hemos ordenado, te insisto, la escala es al menos ordinal, ¿no es cierto?, podemos representarla en un eje direccionado y este eje está inaugurado por el x1 y se clausura con el x sub n, el mínimo y el máximo, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre x sub 1 entre paréntesis es el mínimo y x sub n entre paréntesis es el máximo. Así, le vamos a llamar percentil a cada uno de los números que dividen la muestra en 100 partes iguales. Los percentiles son 99, porque entre el mínimo y el máximo podemos interpolar 99 puntos que equidisten entre ellos. Así, lo que vamos a obtener que hasta el percentil P sub K se acumula el K% de la muestra. Sobre este percentil P sub K está el 100 menos K% de la muestra y entre dos percentiles consecutivos siempre se acumula el 1% de la muestra. Hay algunos percentiles que, de acuerdo a su popularidad, y la popularidad muchas veces está dada por la disciplina que tú estés estudiando, tienen nombre propio. Por ejemplo, los cuartiles. Los cuartiles son 3. Dividen la muestra en 4 partes iguales. Entonces, los denotamos por Q1, Q2 y Q3 y corresponden respectivamente al percentil 25, al percentil 50 y al percentil 75. Los quintiles son 4. Dividen la muestra en 5 partes iguales y corresponden al percentil 20, 40, 60 y 80, ¿no es cierto? Y les denotamos por C. Los deciles dividen la muestra en 10 partes iguales y son 9. El decil 1, 2, hasta el 9, que corresponden al percentil 10, 20, hasta el 90. Un percentil que es de particular interés es el percentil 50, que también lo podríamos llamar cuartil 2, o también decil 5. O sea, tiene muchos nombres el percentil 50. Y además, como si fuera poco, recibe el nombre de
mediana. Y esta mediana divide la muestra en dos partes iguales. Por ejemplo, si miramos el histograma de las edades y representamos su percentil 50 o mediana, que es de 63 años, que está marcada aquí, esto es tal que el área gris es igual al área amarilla. El área gris representa el 50% del área del histograma y el área amarilla representa el otro 50%. ¿Cómo calculamos un percentil? Si la variable es ordinal o numérica, pero discreta, ¿no es cierto? La forma es bastante simple. Miramos el orden del percentil que necesitamos calcular y vamos a la columna de frecuencias acumuladas y vemos cuándo ella supera o iguala por primera vez el percentil que andamos buscando. Por ejemplo, si se nos pidiera buscar el percentil 5, observamos que 10 superó o igualó por primera vez el 5 y por lo tanto la respuesta es que el percentil 5 en este caso es 1. El percentil 20, por ejemplo. ¿Quién superó o igualó por primera vez 20? Es 23,3 y por lo tanto el percentil 20 es 2. Observemos que la mediana, o sea, el percentil 50 es igual a 4, porque 100 superó o igualó por primera vez al 50. El percentil 41, por ejemplo, 43,3 superó por primera vez el 41 y por lo tanto el percentil 41 es 3. Si la variable es intervalar o de razón, o sea, de naturaleza continua, la cosa se complica un poco, pero no mucho. Porque si disponemos de un tallo y hoja como las edades y sabemos el tamaño de muestra que estamos manejando, es cuestión de contar los datos que tenemos, ¿no es cierto? Es cuestión de multiplicar el tamaño de muestra por K y dividirlo por 100 y nos va a dar el ranking en donde está ubicado el percentil y luego lo vamos a ubicar. Por ejemplo, si aquí tenemos una muestra de tamaño 30 y si se nos pide calcular el percentil 10, nos preguntamos cuánto es el 10% de 30, la respuesta es 10, es 3 y por lo tanto vamos a buscar la observación 3. 1, 2, 3 y por lo tanto ese percentil vale 22, ¿cierto? Y eso lo podemos hacer siempre, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se nos pidiera calcular, tal como dice aquí, el percentil 70. El 70% de 30 es ir a buscar el orden 21 y por lo tanto contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, para llegar a que el percentil 70 es de 42 años. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la interpretación concreta entonces de un percentil? Si el percentil 70 es de 42 años, estamos diciendo
que el 70% de los encuestados tienen como edad a lo más 42 años. Son menores de 42 años, etcétera, etcétera. Estadígrafo de tendencia central. Cada vez que observamos un fenómeno cuantitativo, nos interesa saber si existe y podemos identificar un valor en torno al cual se aglutinan los datos de la muestra. Tal como dice esta diapositiva, si nosotros pensáramos en la edad de jugadores profesionales de fútbol, en nuestra cabeza no hablaríamos de los 50 años ni de los 12 años. Probablemente nuestro pensamiento se iría en dirección en acotar estas edades probablemente entre 17 y 35 años, ¿no es cierto? Pero para ir afinando estas apreciaciones es que introducimos los estadígrafos de tendencia central. ¿Cuáles son los más utilizados? Por ejemplo, la mediana, que ya nos había aparecido como un estadígrafo de estructura, como un percentil, ¿no es cierto? Entonces, la mediana además es un estadístico de centralización porque, por definición, está exactamente en la mitad de la muestra. Y por lo tanto, la podemos usar como un valor de aglutinación de los resultados. Otro es la moda. La moda es el valor que más se repite en una muestra. Sin embargo, la moda tiene sentido calcularla toda vez que la variable sea nominal, ordinal o numérica, pero discreta. Si la variable es de naturaleza continua, en términos formales, la moda no existe. ¿Sí? Y ojo, que cuando se habla de moda para una variable cuya naturaleza es continua, no se está hablando del valor que más se repite, sino del recurso geométrico que identifica el punto más alto de un histograma, pero no el valor que más se repite. Por ejemplo, si nosotros miráramos esta muestra, cuyo tamaño es 342, en donde 279 son mujeres y solo 63 son hombres, o si quieres tú, el 82% son mujeres, aquí, para esta tabla, para esta distribución de sexo, lo que está de moda es ser de sexo femenino, porque es el nivel de la variable que se lleva la mayor frecuencia. Otro ejemplo. Si entrevistáramos a 336 mujeres en condición posmenopáusica, es decir, son mujeres que terminaron su ciclo de fertilidad y le preguntamos cuántos hijos tuvieron, observamos que la mayoría de ellas dijo haber tenido 2 hijos biológicos y por lo tanto en esta muestra lo que estuvo de moda es haber tenido 2 hijos. El estadístico de centralización probablemente más conocido por todos sea la media aritmética o promedio aritmético. Lo que hay que decir que
al ser el estadístico más usado, también es el más abusado. Estamos diciendo que si tenemos una colección de n datos, x1, x2 hasta xn, como sabemos, el promedio aritmético de esos datos es la suma de estos n datos dividido por n, tal como representa esta fórmula. Pero lo que está absolutamente claro es que como el promedio aritmético es la suma de los datos partido por n, los datos se tienen que dejar sumar. Por lo tanto, esto solo tiene sentido en la medida que la variable que estemos midiendo esté en escala intervalar o de razón. Por ejemplo, sería completamente incorrecto haber calculado el promedio de la calidad de atención en nuestro ejemplo, porque la calidad de atención está en una escala ordinal. Por supuesto que está completamente prohibido, aunque se usa pero como un recurso de cálculo, ¿no es cierto?, calcular el promedio de sexo, ¿no es cierto? Pero sí podemos calcular la edad promedio, si es que la edad fue capturada en al menos una escala numérica y discreta, ¿no es cierto? Una cuestión muy importante es qué representa el promedio. O sea, cuando nosotros leemos o calculamos que el promedio de edad es 36,1 años, ¿qué se nos está diciendo? Para ello tenemos que entender que el promedio representa el centro de masas de la información. Y si tú recuerdas, el centro de masas de un sistema es aquel punto que concentra toda la masa. Por lo tanto, la única interpretación posible que le podemos dar al promedio es que todos y cada uno de los datos son iguales al promedio. Por ejemplo, cuando hemos calculado que el promedio de edad es 36,1 años, lo que estamos diciendo es que podemos considerar que todos y cada uno de los encuestados tienen alrededor de 36 años. La pregunta que se nos viene a la cabeza: ¿cuándo esta interpretación está de acuerdo a la realidad? Y naturalmente que esto está de acuerdo a la realidad cuando se dan dos situaciones que podrían darse por sí solas o, mejor aún, si se dan juntas. Por ejemplo, si tenemos simetría de los datos. O sea, si hay datos extremos altos, estos son compensados por datos extremos bajos. Por ejemplo, imaginemos que un chiquillo nos presenta sus notas del colegio, ordenadas de menor a mayor, tiene un 1, después una colección de 4 y luego un 7. El 1 se compensó con el 7, o sea, tenemos una distribución simétrica y por lo tanto nos da promedio 4 y no nos equivocamos si decimos que todas y cada una de las notas que se sacó este chiquillo en términos generales son iguales a un 4. ¿No es cierto? Y la otra condición es que estemos analizando datos que se parecen entre ellos. Por ejemplo, si tenemos otro chiquillo que se saca, por ejemplo, un 3,8, luego un 3,9, una seguidilla de 4, luego se saca un 4,1 y luego un 4,2, observamos que el promedio de esos datos también fue 4 y por lo tanto no nos equivocamos tanto al decir que todos y cada uno de los datos
fueron iguales a 4, ¿sí? Pero si tenemos datos dispersos y no compensados, el promedio en su interpretación nos tiende a mentir. Y en ese caso debemos escoger la mediana o percentil 50 como el descriptor de la muestra. Por lo tanto, una forma de saber si el promedio anda cerca de la verdad es que la mediana se parezca al promedio. Si la mediana se parece al promedio, tenemos indicios de simetría, aunque no de homogeneidad, pero al menos de simetría. Supongamos que encuestamos a mujeres mayores de 14 años en un determinado pueblo y le preguntamos por los hijos que han tenido. Y obtenemos que 1.500 mujeres nos han dicho que tienen 0 hijos, 800 mujeres tienen 1 hijo, 600 mujeres 2 hijos y así sucesivamente, y el total de mujeres encuestadas o censadas fueran 3.300. Por lo tanto, el total de hijos que contabilizo en el pueblo son 3.520, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el promedio de hijos sería 1,07. Esto quiere decir que si yo quiero interpretar, ¿no es cierto?, este promedio, diría que las mujeres de este pueblo en promedio tienen 1,07 hijos. Y eso es lo que la demografía, por ejemplo, llama tasa general de fecundidad. ¿Ves tú? Entonces aquí se ha usado el promedio como un descriptor poblacional. Si nosotros queremos resumir o investigar la heterogeneidad de una colección de datos, usamos los estadígrafos de variabilidad. Los más utilizados son el recorrido intercuartílico, que se define como el cuartil 3 menos el cuartil 1. Por lo tanto, este recorrido intercuartílico lo podemos calcular en la medida que la variable esté medida en al menos una escala ordinal. Y este recorrido intercuartílico, que es una medida de dispersión basada en percentiles, nos da la heterogeneidad u homogeneidad, pero relativa a la mediana o percentil 50. Si la variable es de naturaleza numérica, ya sea discreta o continua, podemos hablar de la desviación estándar, que como fórmula es la suma de todos los desvíos de los datos respecto a la media aritmética elevada al cuadrado, divididos por n-1, y toda esta cantidad en raíz cuadrada. Pero esta interpretación es siempre relativa al promedio. O sea, recuérdelo, si usted está describiendo en términos centrales la muestra por la mediana, la medida de heterogeneidad o de dispersión es el recorrido intercuartílico. Y si usted está describiendo a través del promedio, la medida de heterogeneidad o dispersión es la desviación estándar. Bueno,
Por ejemplo, la calidad de la atención en nuestros datos tiene una mediana de 4 y un recorrido intercuartílico de 2, dado que el percentil 75 era 4, el percentil 25 era 2, 4 menos 2 es 2, ¿no es cierto? Recorrido intercuartílico de 2. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos decir, mire, en forma gruesa, ¿cuál fue la calidad de la atención central, ¿no es cierto?, donde se aglutinan los datos de la calidad de la atención? En la mediana 4 más menos 2, ¿cierto? Si la variable es de naturaleza continua como la edad, nos referimos al promedio 36,1 y la desviación estándar 10,4, considerando que el promedio tiene que ser interpretable, y para ello necesitamos tener datos simétricos y o homogéneos. Forma de ver simetría, ¿no es cierto?, en términos de el recorrido de la variable, que tan diferente es la media de la mediana. Observamos que en este caso la diferencia es un poquito más de un año, pero para un rango que va de 16 a 58, por lo tanto podemos considerar simetría. Si hay simetría, ¿no es cierto?, podemos decir que podemos considerar que la mayoría de los datos está entre 36,1 más menos la desviación estándar 10,5. Para saber qué tan homogéneos son los datos, conviene introducir lo que se llama el coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad es la desviación estándar dividido por la media. O sea, en este caso, si dividimos 10.46 en 36.13, nos da un coeficiente de variabilidad de 0.2895, 0.29. Si lo multiplicamos por 100, podemos expresar este coeficiente de variabilidad en términos porcentuales, en este caso 29% de variabilidad. Si bien no hay una regla aritmética definida, pero mientras más pequeño sea el coeficiente de variabilidad, más homogénea es la muestra. Coeficientes de variabilidad menores al 40%, o sea, a 0,4, si es que lo calculaste así como desviación estándar partido por promedio, menores al 40%, indican que la muestra es homogénea. Entonces, cuando interpretamos promedio como que la mayoría de los datos son iguales al promedio y tenemos un coeficiente de variabilidad menor al 40%, no nos estamos equivocando tanto en la interpretación del promedio. Si este coeficiente de variabilidad supera el 60%, quiere decir que estamos hablando de una muestra heterogénea y probablemente el mejor descriptor en este caso sea la mediana. En este caso, el que estamos mirando, estamos hablando de un 29% de variabilidad, una muestra homogénea, y por lo tanto podemos con cierta seguridad decir que el promedio de dar la muestra, ¿no es cierto?, es de 36,1, o podemos considerar, ¿no es cierto?,
que la mayoría de los sujetos encuestados están entre 36 más o menos 10.5 años. Cuando se cumplen las condiciones de simetría y o homogeneidad, o sea, coeficiente de variabilidad bajo, cerca de 2/3 de la información, o sea, más o menos un 66% de la información está contenida entre el promedio más o menos la desviación estándar. Fíjate que en nuestro caso, 36 menos 10 da 26, ¿sí? Y 36 más 10 da 46. O sea, en este caso, fíjate que el percentil 25 era 31. Por lo tanto, menos del 25% de la información queda fuera del rango de 36 menos 10. Y menos, ¿no es cierto?, de ese mismo 25% queda sobre los 46 años, dado que el percentil 75 es de 45. A ver, fíjate, recordemos 36 menos 10, esto es 26, y 36 más 10, es decir, 46. Y si me permites, vamos a ir al tallo Yoja a mirar esto. Ahí está. 26 está aquí. O sea, promedio menos desviación estándar solo dejó fuera de la interpretación a 4 datos. 36 más 10 da 46. 46 está aquí. Y fíjate tú que promedio más desviación estándar también dejó solo 4 datitos fuera de la interpretación. Entonces aquí te has dado cuenta que no nos hemos equivocado tanto al decir que la mayoría de los datos, ¿no es cierto?, o la mayoría de las edades están comprendidas entre 26 y 46 años. Entonces aquí tienes la interpretación correcta de un promedio. Bien, en la clase siguiente haremos ejercicios acerca de estos contenidos. Que tengan una buena tarde.